Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro espacio, tu espacio podcast Innovapedia, una estrategia que se realiza desde la Coordinación de Investigaciones del Centro Regional Bucaramanga de la Rectoría Santander. Y también agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos en cada uno de nuestros episodios. Damos inicio a un nuevo tema de conversación: justicia juvenil restaurativa, un cambio de paradigma en la justicia. Coordinador Oscar, adelante. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra mesa de trabajo de nuestro podcast Innovapedia. Un podcast diseñado con todo el cariño desde la Rectoría Santanderes en nuestra corporación universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, para todo el mundo y sobre todo con un tema tan interesante: justicia juvenil restaurativa, un cambio de paradigma en la justicia. Y para ello nos acompaña Lady Catherine Mendoza, nuestra experta para poder avanzar y conversar sobre este tema tan importante. Maestra Lady Catherine, bienvenida. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación y por permitirnos este espacio para hablar de un tema tan importante, sobre todo que está en auge en nuestro país y en relación con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Claro que sí, y lo más importante, desde el programa de trabajo social de nuestra Rectoría Santanderes. Bueno, maestra Lady, ¿por qué es tan importante hoy en día hablar de justicia juvenil restaurativa? Hoy en día es muy importante porque se está desarrollando todo un cambio de paradigma de justicia, es decir, está denominándose o dándose un cambio en el tema de cómo se concibe la justicia. Hablar de justicia juvenil restaurativa es reconocer que hay una comisión de un delito que transgrede el Código 599 y está tipificado allí. Es decir, que nuestros adolescentes pues están en esta comisión y están en esta dinámica delictiva, pero se reconoce que hay otras formas de justicia que pueden permitir un mejor proceso para la reparación, la reintegración y sobre todo la responsabilización de los adolescentes sobre la comisión de los delitos. Pero más de comprender o de responsabilizarse de esa comisión, es de las afectaciones que tienen estos delitos en las vidas de las otras personas, incluso en la vida de ellos mismos. Entonces esta justicia restaurativa lo que hace es que entiende que hay unos delitos, pero que estos delitos pueden ser comprendidos como unos conflictos, es decir, que genera a nivel de víctimas directas o indirectas unas necesidades de reparación para poder gestionar eso que ocurrió y así otorgar una nueva justicia. Porque la justicia que hoy en día se aplica en nuestro país, a pesar de que el Código de Infancia y Adolescencia nos dice que tiene que tener un enfoque restaurativo, es netamente retributiva, es decir, se centra en que se cometió un delito, en que hay un ofensor o en que hay un victimario y que debe recibir un castigo, es decir, una medida, una pena ante la justicia colombiana y que con eso hacemos justicia. Pero no se centra la mirada en las afectaciones reales que tuvieron esas víctimas y también en esas afectaciones que se generan en la persona que comete el delito, en este caso en nuestros adolescentes. Entonces por eso es que nosotros hablamos hoy en día de un cambio de justicia. No nos centramos en el delito, sino en esas necesidades de reparación y se busca la responsabilización del ofensor, pero también de las partes, Oscar. Entonces, por ejemplo, si en los adolescentes hablamos de un delito como lo es la violencia intrafamiliar, a veces en esa aplicabilidad de la justicia restaurativa encontramos que si el delito se cometió, por ejemplo, con la mamá o con el papá, como lo es la violencia intrafamiliar, también hay unas responsabilidades dentro de estas víctimas que hace que se llegue a la comisión de ese delito. Entonces eso también es importante ahí. Además, esto involucra otras situaciones que son la reparación y la reintegración. Entonces, ¿cómo yo reparo
las afectaciones de ese delito, pero también cómo me reintegro nuevamente. En este caso del ejemplo, cómo nuevamente regreso a mi núcleo familiar y restablezco esos vínculos que tal vez fueron rotos. Y para eso hay algo que se ha denominado como prácticas restaurativas y como acuerdos restaurativos, que son mecanismos o que son, digamos, instrumentos que se utilizan para poder concertar este tipo de justicia. Oye, interesante, y ahora comprendo por qué el tema de hoy es justicia juvenil restaurativa, un cambio de paradigma en la justicia. Claro, tú lo estás planteando. O sea, es un cambio completo de lo que venía la justicia aplicándose a lo que hoy debemos nosotros canalizar bajo el concepto o el entorno o el contexto de lo que es restaurativo. ¿Correcto, maestra Lady? Así es, Oscar. Y además de eso, mira que, digamos, hay algo importante y es que tiene un eje central esta justicia restaurativa, sobre todo en esencia, digamos, en el que hace un énfasis en la prevención de la comisión del delito en adolescentes y que además establece el derecho penal como último recurso. Y uno, cuando se para desde el paradigma retributivo, que es al que estamos acostumbrados, incluso en lo cotidiano, si a nosotros un familiar nos dice algo que no nos gusta, pues de una vez recurrimos al castigo, y el castigo puede ser como, oye, no te hablo una semana completa, ¿sí? Pero nunca me pongo en la posición de esa otra persona, ni nos ubicamos en la posición de las partes que estamos en conflicto para comprenderlo, sino que de una vez recurrimos a esa justicia retributiva. Yo soy reactivo y reacciono con el castigo, que se puede configurar de diferentes maneras y que en el ámbito penal es una pena, o en el caso de los adolescentes una medida sancionatoria. Y entonces digamos que como el último recurso en este caso es el derecho penal, hay una excepcionalidad de las medidas privativas. Es decir, que nuestros adolescentes, ese es el último recurso que se utiliza. Que un joven vaya a medida privativa, que sea privado de la libertad, debe ser la última medida, solo que como somos tan retributivos, pues es siempre la primera instancia, digamos que en términos de lo práctico se hace. Y también, pues esta justicia establece que haya una sustitución de medida, es decir, la posibilidad de poder generar espacios no sancionatorios si el adolescente ya está en medida sancionatoria de privación de libertad. Y también, digamos, como le pone el énfasis a las víctimas, directas o indirectas, por ejemplo, un chico que comete un delito como el hurto, y la víctima directa sería a quien hurtó, pero las indirectas son su familia. Entonces, cómo que esté en la dinámica delictiva afecta a ese núcleo familiar, afecta a su mamá, podría ser como víctima indirecta en este caso. Y aquí se configuran tres elementos importantes, que son el derecho a la verdad, conocer esas circunstancias que estuvieron involucradas en la comisión del delito, también, digamos, conocer cómo las víctimas fueron afectadas en este ejercicio. Además, el derecho a la justicia, es decir, el acceso a esos recursos judiciales para desarrollar justicia, que dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes ya se encuentra la justicia restaurativa. Y también entonces esa reparación individual o colectiva según las necesidades de cada una de las partes. Fíjate que escuchándote, aquí es importante también una reflexión, ¿no? O sea, el tema de hoy totalmente enfocado hacia los jóvenes. Nosotros, ya los que estamos un poco más maduros, pues debemos comprender y canalizar esa situación. Pero sí es importante, y te pregunto a ti como experta, Lady, ¿cómo nosotros podemos analizar primero, ver que el contexto en el cual estamos nosotros desarrollándonos en esta dinámica tan importante de la actual sociedad, cómo nosotros a estos jóvenes, nuestros hijos, hermanos menores, bueno, a todos estos adolescentes, preadolescentes, jóvenes que están en sociedad, que están conociendo el contexto, cómo nosotros todavía debemos primar que la importancia es la casa, ¿no? La familia, con el ejemplo, reconocer los valores, pero hoy en día uno ve tanta juventud alejada de eso y a veces uno analiza, ¿será que necesitamos más leyes o será que necesitamos volver a lo básico o necesitamos una combinación de los dos para poder comprender cómo mejorar?
Sí, Oscar. Bueno, desde el ámbito de justicia restaurativa, siento que aquí hay una posibilidad bastante grande de cambio y de transformación en relación con todo eso que planteas. Es decir, esta justicia nos invita a sentarnos a replantear precisamente lo que estás diciendo. Las relaciones, en este caso en el ámbito primario, que sería la familia, pero también cómo el contexto, la sociedad misma influye en esos adolescentes o adolescentes mujeres también, porque digamos los dos sexos se ven involucrados en este tipo de dinámicas, pero cómo eso lleva a la comisión de los delitos, ¿sí? Y cómo también, por ejemplo, uno trabaja con estos chicos y chicas y se da cuenta que empiezan a constituir familias y también lo hacen desde esta dinámica. Y a veces, digamos que una de las dificultades más grandes que se encuentra esta justicia es que son formas de vida, ¿sí? Son dinámicas económicas de las familias, la venta de estupefacientes, el hurto, el sicariato, distintos tipos de, digamos, hechos punibles que están configurados en nuestro Código Penal. Y esa es una reflexión importante, pero creo que también esta justicia intenta como afrontar esa situación, pero sobre todo porque lo hace más desde el reconocimiento de eso que tú estás planteando, cómo la familia, la sociedad y el contexto influyen, pero también entiende que el Estado tiene una responsabilidad importante y que por eso entonces aquí esta justicia se centra en las tres partes, que son el ofensor, la víctima y las víctimas indirectas, incluye también la comunidad, porque no es solamente pensar que el chico cometió un delito y recibió una sanción o una medida, sino bueno, ¿qué ocurrió para que llegara a esto? Y a partir de eso se inicia un proceso de restablecimiento de derechos que lo que pretende es apostarle a una prevención secundaria del delito, es decir, ya cometiste un delito una primera vez, bueno, ¿cómo hacemos que no haya una reincidencia en la comisión? También, digamos, plantea una prevención terciaria que tiene que ver más con quienes ya están privados de la libertad en este ejercicio y cómo también reconocemos espacios para que no haya una comisión o reincidencia en involucrarse sobre todo a este tipo de delitos. Entonces ahí es cuando uno dice, venga, esta justicia es importante porque en vez de centrarse en la infracción a la norma, lo que hace es decir que hay un daño, ¿sí? Que este hecho ocasionó un daño en las personas involucradas y en la comunidad misma. Ya no se centra en la culpabilidad, en eres culpable, sino venga, ¿cómo solucionamos esta situación? ¿Sí? Sobre todo mirando al futuro, pensando en que todo este proceso de tener al chico bajo el sistema de responsabilidad y a cargo del Estado es cómo logramos que haya una real reintegración de estos jóvenes. Además también, ya aquí no hay un rol solo procesal, es decir, cumplimos un procedimiento penal, sino que eso es un tema de, venga, reconozcamos la responsabilidad que hay, responsabilicémonos a través de la reparación y tratemos de ver cómo garantizar ese reingreso de los y las adolescentes a la familia, a la sociedad y a otros espacios. Y en Santander están ocurriendo cosas muy interesantes respecto a eso. Qué gran compromiso, qué gran responsabilidad la que tú estás comentando. ¿Cómo lograr reintegrar a estos jóvenes a una sociedad que a pesar de todo, uno diría puede ser utópica, pero dentro de esa utopía que queremos de una sociedad estable, regulada, en donde pues todos respetamos el límite del otro, también es importante comprender que estos temas de alta reflexión, de alto análisis, de alta visión, pues son importantes también manifestarlos en todos los escenarios posibles de la sociedad. Pero nuestra primera responsabilidad como maestros, como tú lo estás haciendo hoy en nuestro podcast Innovapedia, es conversar, darlo a conocer, porque muchas veces no se da a conocer, muchas veces no se habla sobre estos temas, porque a la gente no le gusta, a la gente no está motivada, no está entusiasmada a hablar de estos temas, porque no les nace o porque no les viene a la cabeza poderlo hacer, y tan importante que es esta reflexión. Maestra, qué grato poder conversar con usted en esta mesa de trabajo en el día de hoy sobre este tema tan hermoso. Justicia juvenil restaurativa, un cambio de paradigma en la justicia. Y quiero también que desde sus palabras invite, motive a todas las personas que nos oyen en cualquier parte del mundo a ser actor directo
de este tema, ser actor directo de esta reflexión. E invitarlos también a ser parte de nuestro programa de trabajo social en nuestra Rectoría Santanderes. Así es, Oscar. Yo siempre le digo a mis estudiantes que es muy fácil, aunque digamos en términos respetuosos, ¿sí? Es muy fácil que tú trabajes o que ejerzas nuestra profesión con una población adulto mayor, con niños y niñas que están en estado de vulnerabilidad, pero es difícil y es complejo que tú ejerzas con población que está en el sistema de responsabilidad penal adolescente por la percepción que la sociedad tiene de esta población. Entonces lo hace un poco más complejo, aunque no es fácil trabajar con las otras poblaciones, con esta es mucho más difícil, porque es eso, es como ese paradigma de justicia retributiva genera una percepción hacia ellos, ¿no? No hay posibilidad de cambio, son personas que no merecen otra cosa que estar allá encerrados, diciéndolo en términos coloquiales, pero realmente esta alternativa de justicia, digamos en Colombia y en Santander, tiene una aplicabilidad pequeña, pero han habido casos exitosos, chicos que han cometido delitos graves como el homicidio, hurto, con diferentes, digamos, agregados o conexiones que hacen que sean complejos, pero la invitación también es que este cambio de justicia requiere un cambio personal, ¿sí? Un ejercicio personal, porque, digamos, la percepción de justicia de nosotros aborda todas las partes o toda la cotidianidad que tenemos, desde cómo nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros padres, cómo entendemos todas estas situaciones, y es allí donde se hace relevante. Y finalmente, desde el trabajo social tenemos un rol muy importante en este tipo de justicia, en este ejercicio, y es que, pues primero implica una intervención que abarque las 3 R's, que es la responsabilización, la reintegración y la reparación. Somos facilitadores en este proceso, nos posiciona en un paradigma crítico, implica entonces la interiorización profesional y personal de esta justicia. Es una intervención holística, implica las partes y también exige, ¿no?, el cuidado por el otro y el autocuidado por nosotros, porque nos centramos en la persona y no en la comisión del delito, sino en lo que llevó a esta comisión. Maestra Lady Catherine, creo que voy a proceder a comprometerla aquí delante de todos nuestros oyentes a una próxima sesión. Quedamos muy cortos en este tema tan importante y estoy convencido de que entre más sesiones o más podcasts hagamos sobre este tema de justicia restaurativa, va a quedar mucho más claro el escenario o el concepto. Quiero invitarla y agradecerle por estar acompañándonos hoy en nuestra mesa de trabajo, maestra Lady Catherine Mendoza. Muchas gracias, Oscar, por la invitación, y claro que sí, estamos pendientes para nuestras próximas sesiones. Bueno, y a todos ustedes que nos oyen en cualquier parte del mundo, en cualquier aplicativo, en cualquier escenario, muchas gracias. Hoy, desde nuestro podcast Innovapedia, al alcance de todos, estuvimos conversando sobre justicia juvenil restaurativa, un cambio de paradigma en la justicia. Nos acompañó la maestra Lady Catherine Mendoza, profesora, investigadora, artífice de nuestra dinámica social a través del programa de trabajo social de nuestra Rectoría Santanderes, aquí en la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos oyen. Muchísimas gracias a ti, Laura Viviana, que nos apoyas allá en el interno. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Quien les habla, Oscar Javier Zambrano Valdivieso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos desde cualquier parte del mundo. También hacerles la invitación para que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.